pero vamos a orar para pedir al Señor que Él nos hable en esta mañana. Padre, te pedimos que tú seas en esta mañana la voz que nos hable. Tú sabes, Señor, cuánto te necesitamos y a eso venimos, a escucharte. Por favor, que nada te impida que ese mensaje precioso que tienes para nosotras llegue a nuestros corazones. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, les aviso antes de comenzar el tema, es el último. ¿Se acuerdan? El domingo pasado les dije nos quedan 2. Es el último que vemos aquí en martes acerca de las tormentas y el último lo vamos a ver en nuestro spa espiritual. Así que les voy a guardar una tormentita para el spa espiritual, pero hoy vamos a cerrar aquí este ciclo de las tormentas y bueno, entonces disfrútelo, tómelo así como la última, no sé, tablita en el naufragio en el que andamos, que el Señor nos quiere dar para que de ella nos tomemos muy fuerte. Hemos visto ya varias tormentas de varias clases, las encontramos ahí en la palabra de Dios, las usamos como una metáfora en nuestra vida de que así estamos de pronto. Y las hay de toda clase, las vimos, ¿verdad? Unas a las que llegamos por desobedientes, otras que el Señor las manda porque tiene un propósito, pero en todo podemos aprender 3 cosas, ¿se acuerdan? Recordar en toda tormenta, Dios está al control, Dios está al control, Dios tiene recursos inagotables y Dios tiene planes de bien para mí. Y podríamos decir una cuarta o una primera o una única que con eso nos bastaría, hermanas. Dios me ama, Dios me ama. Estás en una tormenta, recuerda, Dios te ama. Y va a ser importante recordar eso de Dios te ama en la tormenta de la que vamos a hablar el día de hoy. Porque a veces sentimos que las tormentas llegan como venganza de Dios, como castigo de Dios para con nosotras. Y esto creo que puede ser lo que más nuble nuestro corazón, el sentir que Dios está enojado conmigo y por eso estoy en esta situación, que es un castigo lo que estoy pasando. Y vamos a recordar, a aprender, a entender que Dios me ama. Y aunque estoy en tormenta, no es porque Dios me volteó la espalda. Pero bueno, vamos a ir despacito porque ya quiero decirlo todo hecha bolas de que traigo así tanto que quiero compartirles. Pero recuerdan, en una ocasión les compartí un estudio y usé unas enseñanzas de Viktor Frankl, este hermano que estuvo en un campo de concentración. Él era psiquiatra, entonces él sobrevivió, pero hizo algunos estudios, ¿no? Decía, ¿por qué algunas personas sobrevivieron en los campos de concentración y otros no sobrevivieron? Y él concluyó que la diferencia entre unos y otros es que unos tenían esperanza y otros no. Los que no tenían esperanza son los que no lograron sobrevivir. Y le llamó él a esta clase de personas que tienen esperanza los indestructibles. Me encantó el nombre, se me suena así como de película de Avengers o algo así, ¿no? Los indestructibles. Bueno, hoy vamos a hablar de indestructibles y cómo podemos ser indestructibles en una tormenta. Y yo estuve pensando en algunas personas que conozco así, que les he visto pasar por tormentas y realmente indestructibles. Me puedo acordar de mi hermanita Mari Carmen López Mata, de López Mata. Ella falleció el año pasado. No sé si algunas tuvieron el privilegio de conocerla, de platicar con ella. Hace 14, bueno, ya vamos a decir 15 años, porque 14 años fue lo que ella duró. Hace 14 años ella fue diagnosticada con cáncer y le dijeron que tenía 2 meses de vida, pero duró 14 años más. 14 años nada fáciles, de tratamientos, de quimioterapias, de operaciones, de tiempos de que hubo mejoría, pero tiempos de recaídas tremendas. Y sus últimos años fueron muy difíciles físicamente, pero en ninguna etapa la vimos como decaer espiritualmente. Fue una hermana que daba testimonio de que Dios estaba con ella, de que Dios tenía propósitos para su vida y lo que hacía era siempre estar viviendo como con prisa, porque realmente había prisa, ¿no? Y había cosas que dejar hechas, muy bien hechas, porque se iba. Especialmente bendecir a sus hijos, especialmente una empresa que ella tenía, pues organizar todo para que cuando yo no estuviera, funcionara y cada quien de sus hijos, incluso su esposo, quedaron ahí como con su comisión, ¿no? Y algo bien especial que hacía, ella compartía el evangelio
a diestra y siniestra. Ahí en su funeral estuvieron muchas personas que daban testimonio. Yo le conocí a Cristo porque me compartió la hermana y no me soltó y me estuvo enseñando y oraba por mí y me llamaba. Pero montones de personas. Dice su hija que cuando ella ya sentía que ya se iba ese último año, estuvo recibiendo muchas visitas. Algunas de ellas les llamaba, otros le fueron a visitar y dice su hija que se enteró de cosas que ni siquiera sabía de su mamá, porque ella estaba siempre ahí junto a su mami y llegaban las personas a visitarle. Y en esas conversaciones que tuvo con estas personas, dice que fue admirando y más a su mamá porque oía todo lo que le agradecían las personas. Algunos, bueno, pues eso le decían, ¿no? Que le ayudó a salvar su matrimonio porque llegó con el evangelio justo en el momento en el que más no lo necesitaba y testimonios así. Digo, es una persona que le puedo poner este adjetivo indestructible, ¿no? Falleció por el cáncer, sí, porque esas son las tormentas inevitables, parte de la vida. Hay tormentas de las que no nos podemos excluir como seres humanos. Enfermedades, la vejez, la partida de seres queridos, tragedias naturales. Y podemos hacer aquí una lista, ¿verdad? De situaciones que nos van a llegar, seamos las más santas, la Madre Teresa de Calcuta, o seamos unas sinvergüenzas. Tengamos, no sé, hayamos hecho muchas cosas lindas o no, tengamos fe o no tengamos fe incluso, pero son cosas que a todos los seres humanos nos van a tocar. Pero ¿cómo las vamos a enfrentar? Ahí está la diferencia, la clave para ser indestructibles. Déjenme ver si me mandó mi esposo una cosa que le estaba pidiendo ahorita para compartirles otro. No me mandó ese nombre. Bueno, quería darles el nombre de otra indestructible, pero me la guardo entonces. En el espacio las comparto. Pero vamos a ver ahora una tormenta de Amentis. Es de Amentis porque la inventó el Señor Jesús. Es una parábola que usó Jesús para dar una enseñanza de cómo enfrentar las tormentas. Y es la parábola de los dos cimientos. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí hay tormenta también. Digo, es de Amentis y la inventó el Señor. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre o mujer, escribo yo entre paréntesis, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre o mujer insensata, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La encontramos esta parábola escrita casi con las mismas palabras, tanto en Mateo como en Lucas. Y esta parábola nos dibuja o nos pone a nosotros, así usándolo como metáfora, allí en este cuadro, nos dibuja a nosotras como constructoras, ¿verdad? Como albañiles, o bueno, si quiere más pipiris nice, ¿no? Como la ingeniero de la obra. Y podemos entender por casa a nuestra familia. Cuando dice que construyó su casa, podemos hablar de nuestra familia, pero también podemos hablar de nuestra vida personal. Acuérdense, es una parábola, una metáfora, y nosotros podemos irla aplicando. Entonces, la constructora, pues, ¿quién es? Soy yo, ¿no? Estoy construyendo algo. ¿Qué? Pues una familia puede ser mi vida, mi destino. Estoy construyendo. Resulta, según la metáfora usada por nuestro Señor Jesucristo, que como dijo el poema que somos arquitectos de nuestro propio destino. Se oye como muy soberbio, ¿no? Porque realmente sabemos que Dios es el que lo escribe, pero es cierto que nosotras somos arquitectos de nuestro destino, porque a base de nuestras acciones, de nuestras decisiones, es como vamos poniendo ladrillito a ladrillito lo que va resultando nuestra vida entera. Bueno, pues Jesús habla de dos clases de constructoras para esto que es el destino. Habla de las constructoras, ¿qué? Sabia, o prudente, y la constructora insensata
o necia, o bruta, o aquí podríamos ver una serie de sinónimos, ¿no? Dos clases de constructora. Ok, ¿de cuáles soy? Bueno, por lo menos vamos a decir de cuáles quiero ser, ¿no? Porque a lo mejor ahí estoy entre azul y buenas noches, luego pongo bonitos ladrillos y luego ahí vengo con una tarugada y ya lo tiro ese lindo que había puesto, o pues arruino un poquito la obra y ahí vamos construyendo así como el tipo la Torre Pisa, ¿no? Bueno, la Torre Pisa fue construida bonita, derechita, lo que pasa es que se hizo sobre un terreno blando, entonces por eso se ha ido inclinando con el tiempo. Bueno, pues es a base de nuestras decisiones personales como se va configurando nuestra vida. Lo cual significa que si construimos sabiamente, si vamos construyendo poquito a poco cada ladrillito bien, podemos evitarnos muchas tormentas. Esa clase de tormentas que vendrían por causa de nuestras propias malas decisiones. ¿Están de acuerdo? Muchas de las tormentas que vivimos los seres humanos son meritita consecuencia de nuestras tarugadas, de nuestras malas decisiones. No castigo de Dios, sino simplemente pues consecuencia, ¿no? No sé, una persona muy fumadora y de repente tiene enfisema pulmonar y ¿qué va a decir? Ay, Dios me está castigando. Pues no, mi reina, es consecuencia natural, ¿no? Luego, miren, conocemos, no sé si usted conozca, unos que no fuman ni han fumado en su vida y de repente tienen EPOC, ¿no? ¿Y cómo pasó eso? O otros que sí son bien fumadores y no les cae jamás ni el EPOC, ni cáncer, ni nada. Bueno, pero en el caso de las consecuencias que llegan a nuestra vida, pues sí, malas decisiones, a toda causa hay un efecto. Entonces, si hemos construido insensatamente, vamos a tener tormentas. Es lógico, ¿verdad? Pero fíjese que el pasaje, si lo leemos con cuidado, dice que el hombre sabio construyó su casa y vinieron ríos y vientos y soplaron. O sea, construyó con sabiduría y de todos modos el chavo tuvo tormentas. Pudo haber metido su queja al departamento de quejas del cielo, ¿no? Y decir, óigame, yo construí sabiamente, ¿por qué a mí? ¿Por qué tormentas a mí, no? Esas no le vinieron por causa de sus malas decisiones, ¿están de acuerdo? Y el otro insensato, pues ese sí, obvio, pues fue insensato y vinieron ríos y soplaron contra aquella casa, pues claro, se portó mal, ahí están sus tormentas. Pero vamos a ver, la diferencia entonces no fue si hubo tormentas o no en el caso de uno o el otro. La diferencia es que a uno lo derrumbaron las tormentas y al otro no. ¡Oh, wow! Qué interesante esto, porque me da así como una visión muy realista, pero también me da esperanza de lo que es la vida y de cómo vivir el Evangelio y enseñar el Evangelio, mis amadas, porque de pronto tendemos a pensar que creer en Cristo y ser cristiana es, wow, ya no voy a tener problemas. Porque así incluso lo venden algunos, ¿verdad? Del Evangelio. Ya no vas a tener problemas. Y eso esperamos que sea la fe, como varita mágica para que yo no tenga tormentas. Está lindo sentirme la consentida de Dios y que si yo oro el Señor me va a contestar. Está lindo eso porque así es. Pero el Señor no siempre me va a contestar, ni me va a dar lo que yo estoy queriendo. Y porque el Señor entonces está permitiendo cosas malas en mi vida, entonces ya no soy cristiana, ya no voy a creer, ¿no? Si nuestra fe está condicionada de esta manera. Ahora tengo una tristeza en la familia. Ven que mi mami pues está con esta situación de que perdió su vista. Y mi sobrina, me dice mi hermana, su hija le dijo, ¿y pero cómo pasa esto? Si mi abuelita toda su vida fue creyente. Si mi abuelita toda la vida buscó tanto a Dios y oraba tanto, ¿y cómo ahora le pasa esto? Y dice mi hermana que mi sobrina está enojada con Dios, que hasta dice, ya no creo en Dios. Me dolió tantísimo que haya esa reacción en el corazón de mi sobrina. ¿Por qué? Pues porque pensamos que la fe es como varita mágica, para que todo esté perfecto y no tenga yo problemas en esta vida. Aquí el Señor está en esta parábola recordándonos, como le dijo también una vez, y lo hemos repetido en esta clase, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Bueno, pues hay otra clase de tormentas que no tienen su origen en nuestras decisiones, sino puede ser que tienen su origen en las decisiones de otros. Y pues ni modo, ya vimos, ¿verdad? La semana pasada me llegan con Pablo, vimos la tormenta que él estaba metido en una tormenta, no por su causa, sino por causa de todos los demás que tomaron malas decisiones, se lo llevaron preso injustamente. Ahí va en un barco, les dice bajémonos de este barco, viene la tormenta, no le hacen caso y ahí está él envuelto en todo. Entonces puede ser por las decisiones de otros. Y otras que simplemente son parte de la vida misma, otra clase de tormentas que a todos nos van a llegar. Vemos las malas decisiones que toman otros, son sus imprudencias de otros, sus necedades y a veces hasta sus maldades, ¿no? Que nos causan daño. ¿Tiene de esas tormentas usted en su vida, hermana? A ver, vamos por grupos. Las imprudencias de otros, las necedades de otros, las maldades de otros. Guau, esas están más feas, ¿verdad? Porque nos hacen daño intencionalmente. O sea, duro contra ti, ¿no? ¿Y yo por qué? Bueno, y también esas otras tormentas que no podemos evitar, pues son parte de la vida. Simplemente así como las inclemencias del clima, ¿no? Esas, pues ahora sí que como el sol sale sobre justos e injustos, también los huracanes vienen sobre justos e injustos, ¿no? Igual parejito. Inclemencias del clima o el envejecimiento. Ese es parte de la vida y nos va a llegar a todas, parejito. Y no es el problema tanto que estemos arrugadas y canosas, ¿verdad? No, es el deterioro total de la salud, la falta de capacidad para seguir incluso bastándote a ti misma. Bueno, eso nos llega, no podemos evitarlas. Mueren personas que amamos también, eso no lo podemos evitar, se nos van seres queridos. Gente que amamos tiene que mudarse a vivir lejos de nosotras. Eso es parte de la vida misma, ¿no? ¿Tiene alguna de ustedes algún ser querido que vive lejos? Pues no está lindo, ¿verdad, mi hermanita? Usted tiene a sus 3 hijos fuera, mi hermana amada. No tiene ninguno aquí. Wow, eso está fuerte, ¿no? ¿Qué creen? Yo les comparto que mi nietecito se va a ir a vivir a Chihuahua. Sí, me tengo que preparar mucho espiritualmente y voy a lavar ajeno para tener para avión cada fin de semana. Voy a ir haciendo mi cartera de clientas porque se va. Su mami ya terminó su especialidad, gracias a Dios, terminó este mes, es dermatóloga ya. Y pues no tiene más que hacer aquí en la Ciudad de México, se va allá con sus papás. Me parece bien, ¿verdad? Que esté bajo el cobijo de su familia, le hace falta. Y seguramente el Señor tiene planes perfectos y buenos, pero el corazón de la abuela y del abuelo están así chiquitos, ¿verdad? Viendo. Y el nietecito como que pues él no es tan consciente de todo lo que significa, ¿no? Además, él mismo nos dijo, me voy a mudar cuando termine el año a Chihuahua. Ay, sí, mi amor, qué bueno, Chihuahua es muy bonito, es el estado más grande de la República. Y bueno, ahí diciéndole, pero esas tormentas son inevitables. Y quiere darme una lista más, agréguele cosas que nos vienen porque son parte de la vida y no podemos evitarla. Esas tormentas no podemos evitarlas. No son causadas por nosotras mismas. Pues para enfrentar con victoria esta clase de tormentas, la clave también está en la clase de construcción que hacemos de nuestra vida, porque de eso habla Jesús, ¿verdad? Dice, van a venir ríos y tormentas. El hombre sabio ha construido de una forma tal que esas tormentas no le van a destruir. Pero el hombre necio, fíjese, el hombre necio, además de tener las tormentas que se causan por necio, tiene estas otras, ¿no? Y lo que pasa es que con él sí van a causar estragos, sí le van a destruir. Estas cosas naturales de la vida, como por ejemplo, que se me va un ser querido a vivir a otro lado. Si yo he construido mi vida sabiamente, pues no me va a destruir eso. Pero cuando somos necias, bueno, ahora sí que hasta porque sopla el aire y ahí estás, ¿verdad? Que ya
No te calienta ni el sol, es que estamos hablando de clima, ¿verdad? Tiene que ser todo climático. Estás muriéndote por todo. Bueno, vamos a ver entonces esta clase de construcción. Esta parábola habla de alguien sabio y alguien prudente. Y a las dos personas por igual les llegan tiempos de tormenta. El detalle que quiere resaltar Jesús es lo que necesitan para que la tormenta no los destruya. Lo que necesitan para que la tormenta no los destruya. Lo importante no es la tormenta, sino la clase de construcción de vida. Y aquí les quiero recordar un cuentito. ¿Recuerdan el cuentito de los 3 cerditos y el lobo? Estos 3 hermanitos decidieron construir cada uno su casa para protegerse del malvado lobo feroz. Sabían, eran inteligentes, sabían que había un malvado lobo. Para eso sí fueron listos, pero para lo que no fueron listos todos fue para construir en donde protegerse. El cerdito mayor era un poco flojo y no quería trabajar mucho en la construcción, así que decidió usar solo algunos bultos de paja. El del medio era muy juguetón y no quería gastar mucho tiempo construyendo, entonces prefirió acomodar rápidamente unos cuantos troncos para armar su casita. El más pequeño de los 3, un cochinito lindo y cortés, optó por hacer una construcción de ladrillos que resultara más resistente, aunque le tomara más tiempo y esfuerzo. Ya conocemos todas el final de la historia, cuando vino el lobo y sopló y derribó la debilucha choza de paja y la endeble cabañita de troncos, pero nada pudo hacer contra la firme estructura de ladrillos de la casita del más sabio de los 3 cochinitos, en donde los 3 hermanos corrieron a resguardarse, ¿se acuerdan? A estar a salvo del malvado lobo. El escritor de este cuento debe haberse inspirado en esta parábola de Jesús, ¿no piensan? La clase de construcción que hacemos es lo que nos hará destructibles o indestructibles. En el cuento, uno andaba de juguetón, el otro era muy flojonazo, o sea, imprudencia. Y el Señor quiere que sus hijas no seamos imprudentes. Nos está aconsejando aquí que tengamos sensatez. Hay un blindaje del que Jesús habla que nos hace indestructibles ante las tormentas. Hay una clase de construcción que ni lluvia, ni vientos, ni ríos pueden derribar. Es la clase de edificación que se levanta sobre... ¿Se acuerdan cómo dice la parábola? A ver si me quieren, alguien muy lista recordar, dice al principio. Cualquiera pues que... Qué listas son. Gracias allá arriba. Ok, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Así dice la parábola. Le compararé, y ya todo lo que dice. Esa clase de edificación que se levanta sobre la roca de la palabra de Dios. Si no leemos bien y nada más nos dijeron la parábola así, y yo les pregunto, a ver, ¿de qué roca está hablando Jesús en la parábola? Casi todas me dirían, Cristo o Dios. Es la roca sobre la que debemos de construir nuestra vida. Podríamos decir esto a simple vista. Y es cierto, claro que sí es cierto. Nuestra vida debe de ser construida sobre Cristo, sobre Dios, que es la roca que nos hace firmes. Pero la parábola que Jesús mismo dice cuál es la roca. Dice que son sus palabras, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Pero entonces le pone el Señor como el sentido práctico, porque sí se oye muy bonito, mi vida está construida sobre Dios. ¿Y eso qué significa? Pues que hago sus palabras, ¿no? Que cumplo su palabra, que obedezco su palabra. Es en términos prácticos explicándonos qué significa que estoy construida sobre Dios. El pasaje dice, el que oye estas palabras y las hace. Le compararé al hombre o la mujer prudente que edificó sobre la roca. Y luego más adelante dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al hombre o la mujer que edificó sobre la arena. Entonces la roca es la palabra de Dios, o vamos a decir es la obediencia a la palabra de Dios. Y la arena es la desobediencia a la palabra de Dios.
Con esta parábola Jesús cierra un sermón muy especial. ¿Se acuerdan qué sermón? El Sermón del Monte. Miren, en Mateo estamos leyéndolo, el versículo en Mateo 7, 24, 27. En Mateo 5, 1 comienza el Sermón del Monte, un sermón largo y son 2 capítulos, 5, Mateo 6, Mateo 7. Y en el Mateo 7, 20 y tantos, que es el de nuestro tema de hoy, ahí concluye el Sermón del Monte. Son enseñanzas de tutti frutti que el Señor dio en una ocasión. Algunos dicen que fueron las que dio en esa ocasión, algunos piensan que fue una recopilación y que todo se juntó allí. Pero el caso es que es una serie de temas que Jesús da aquí, que podríamos decir es la roca de la que está hablando, ¿no? Entonces se refiere al Sermón del Monte. Con esta parábola Jesús cierra su Sermón del Monte diciendo: el que oye estas palabras y las hace. Vamos a decir, ¿cuáles son estas palabras? Pues las que les acaba de decir en el Sermón del Monte. Con eso cierra el sermón. Él se refería a las palabras que les hablaba en el Sermón del Monte, aunque podemos bien decir que se refería a toda la palabra que él dice. Toda la palabra que sale de su boca es la roca sobre la que podemos edificar vidas indestructibles. Podemos decir así, que la palabra de Dios es la ética que nos ayuda a evitar tormentas. La ética, ¿qué es? El comportamiento adecuado. La ética que nos ayuda a evitar tormentas, pero también es la forma de pensar y actuar que nos hace indestructibles ante las tormentas que inevitablemente llegan. Las palabras de Dios son la clave, la forma de vivir. Veamos como muestra de esa roca cuáles son esas palabras. Así que vamos a hacer un recorrido rapidísimo, abuelo de pájaro, del Sermón del Monte, porque es justo del que les dijo. Y todo esto que les dije es como van a ser indestructibles en las tormentas. El sermón comienza, ¿se acuerdan ustedes en Mateo 5 con qué comienza? Con las bienaventuranzas. Con las bienaventuranzas, ya con eso podríamos agarrar una buena serie de enseñanzas para aplicarlas durante una tormenta o para evitarnos algunas tormentas. Entonces vamos a verlas así rapidito, las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan qué significa la palabra bienaventurados? Felices. 3 veces. Rete felices. Requete felices, ¿quiénes? Los que, y empieza Jesús, felices los que. Está bonito verlo así como felices, ¿no? Porque bienaventurados me suena así como de que no me hace contacto acá en el corazón, pero felices. ¿Tienes una tormenta? Pues ¿sabes qué? Te puedes ser feliz aún en medio de tu tormenta, o te puedes evitar tormentas para ser feliz. Sí, vayamos una por una. Son felices, son indestructibles en las tormentas los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi esposo nos ha explicado las bienaventuranzas así despacito todas, pero yo así de rápido les traigo una síntesis. Pero ¿quiénes son los pobres de espíritu? Son los que no se aferran a lo material. Algunos dicen que son así como que son los medios tontitos, ¿no? Porque son pobres de mente, pero para nada tiene que ver con eso, sino son los que no se aferran a lo material. Pues eso está padre, en una tormenta de esas en las que se pierde todo lo material, pues eres feliz si tú eres un pobre en espíritu, porque tú sabes que el reino de los cielos es tuyo. O sea, me quitaron lo que sea, pero el reino de los cielos no me lo han quitado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, los que reconocen su vulnerabilidad, los que son capaces de abrir su corazón, por ejemplo, cuando estamos en una tormenta, y ser capaces de llorar, de confesar: estoy en debilidad, tengo esta tristeza, y lloras con alguien de confianza. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Pues va a ser consolada, por supuesto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son los que se dejan enseñar y guiar. Mansedumbre, una buena clave dentro de una tormenta. O sea, déjate guiar. Si seguimos así, duros de servir, necios y tercos, aun cuando la tormenta, tal vez estás queriendo cumplir el fin de enderezar nuestro camino, pero estamos necios, no me muevo, pues más duro, más sufres, ¿no? Somos indestructibles cuando nos dejamos enseñar y guiar, los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos serán saciados. Los que saben que Dios tiene un plan y anhelan que se cumpla con todo su corazón. Hambre y sed de justicia. O sea que lo que Dios quiere es lo que yo quiero que se haga. Anhelo que se cumpla la voluntad de Dios. Eso da paz en medio de una tormenta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? Pues los que no pagan mal por mal, los que no albergan rencor en su corazón, los que no tienen deseos de venganza, los que se conduelen del dolor de otros, los misericordiosos. Ayuda mucho tener esta actitud cuando estamos en medio de una tormenta, especialmente si la causa de esta tormenta es una persona que nos ha traído hasta este punto. Pero si somos misericordiosos, no guardamos rencor, vamos a poder avanzar en la tormenta. Puede ser que la tormenta se acabó y si todavía le tenemos rencor a esa persona, pues en nosotros va a seguir la tormenta. Importante ser misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Pues yo le puse aquí, los que se liberan de prejuicios para ver con los ojos de Dios. Limpio corazón es puro, ¿no? Tal vez sin pecado, pero pues así como que cuando estoy sin pecado, ¿no? Pero limpio corazón también es quitarme ideas, prejuicios que tengo acerca de mí, acerca de lo que deberían de ser las cosas, acerca de las personas. A veces estamos juzgando mal a los demás y por eso estamos haciendo más grave nuestra tormenta. Pero los de limpio corazón, o sea, los que pueden ver con los ojos de Dios su situación y a las personas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que se dejan usar por Dios para traer paz en donde no la hay. Hay tormenta, ¿se acuerdan la semana pasada con Pablo? Hay tormenta y él pone la paz, tengan ánimo, coman. Y ahí está viendo, ¿no? Les hizo sus huevitos con jamón y vengan, desayunen. Y está viendo cómo poner la paz en medio de la tormenta. Los pacificadores en las tormentas son indestructibles. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí un ejemplo de cómo de pronto las tormentas vienen cuando estamos haciendo el bien. Los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, estaban haciendo lo justo y les fue mal. Según, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Pues, ¿qué son estos? Los que prefieren agradar a Dios antes que a los hombres. Y esto lo redunda en el versículo siguiente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dicen, y estás en una tormenta, pero entonces tú prefieres agradar a Dios antes que a los hombres. Y le agregamos aquí la otra de los misericordiosos, y no tienes deseos de venganza, ni rencor, ni estás buscando ahora cómo te la pagan. Con las puras bienaventuranzas ya tendríamos suficiente para que luego nos dice el Señor, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que vino la tormenta y no lo pudo destruir. ¿Están de acuerdo? Pero no, el Sermón del Monte es mucho más largo. Luego sigue con todo el Sermón del Monte hablando de una conducta que conduce a una vida feliz. Podríamos seguir diciendo, y bienaventurados, 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 o sea, felices, 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 los que esto y esto y esto. Entonces enseñó a sus discípulos que serían, por ejemplo, les traigo así una pincelada de todo el sermón, que serían la sal de la tierra y que serían la luz del mundo. ¿Se acuerdan que les dijo eso? Lo que sigue después puede ser entendido como una explicación detallada del entendimiento espiritual y la aplicación de los 10 mandamientos, porque les habla de la ira, del asesinato, de la lujuria y del adulterio. Y es cuando dice que habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio o no matarás, pero dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano, ya lo asesinó. Y está entonces como explicando espiritualmente la aplicación espiritual de los 10 mandamientos, que también son un blindaje para nosotros, el seguir espiritualmente así la ley de Dios cuando estamos en tormentas. O sea, el estar en tormenta no es un tiempo para desobedecer a Dios, no es una oportunidad para
para hacer lo que no debo, pues porque estoy enojada con Dios, o no con Dios, no me atrevo a decir que con Dios, pero con la situación, o porque fulanito me hizo esto, pues entonces ahora yo tengo derecho, estoy en mi derecho de ir y hacerle tal y tal cosa. Nada, la ley de Dios no se abroga, aunque tú estés en tormenta. Y es cosa de seguir con los mandamientos de Dios fielmente, aunque estemos en tormentas. Y eso nos hace indestructibles, porque si no, fíjese nomás, llegó una tormenta a mi vida y la agarro de pretexto para hacer cosas que no debo, y entonces sí me van a venir las consecuencias. O sea, sobre la tormenta voy a traer otra tormenta. No nos compliquemos. Luego dio una de las instrucciones más difíciles de seguir, pero que en su obediencia encontramos un gran alivio para el espíritu. Dijo, amad a vuestros enemigos, ¿se acuerdan? Ahí en ese sermón es donde lo dice. Dice que los bendigamos, que oremos por ellos. ¡Wow! En medio de la tormenta que estoy, porque este mugroso me la causó, y dice el Señor que yo ore por él, que yo le perdone. Bueno, pues sabiduría divina que nos conviene aplicar, porque esto hará nuestra tormenta más ligera. O sea que ya como cuando fuiste al doctor, ya te dio tu receta y tú decides, ¿te la tomas o no? No te la tomes y te aseguro, la tormenta seguirá y más grave, ¿no? Pero si nos tomamos esas medicinas que el Señor nos da, la tormenta dolerá menos. Da también instrucciones de cómo orar, y dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque aquí quiere contrastar con los publicanos, ¿no? Que hacían sus oraciones y sus ayunos, que todos les notaran, y dice, pero tú ora discretamente. Pero en realidad, bueno, está diciendo, pues en las tormentas hay que orar sinceramente, desahogarnos delante de Dios. Después dio un bosquejo para orar el Padre Nuestro. Ahí en ese sermón del monte es donde se encuentra el famosísimo Padre Nuestro, que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras iniquidades como nosotros perdonamos. Ay, ¿verdad? Se lo saben de memoria. Bueno, pues son recetas para vivir en paz en la tormenta. Después exhortó a que perdonemos otra vez las ofensas y los pecados de otros en Mateo 5, 14 y 15. Y dice, como vuestro Padre os perdonó a vosotros mismos. O sea, por si no nos era, todavía no nos había quedado claro esto de que debemos perdonar al enemigo, pues nos la pone fácil. Aquí dice, como yo les perdono a ustedes. Ya, ni para dónde hacernos, ¿no? Luego habló acerca de los bienes materiales en Mateo 6, 19 al 24. Habló de los tesoros en el cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacéis tesoros en los cielos. Y pues queda claro que a la hora de la tormenta eso es importantísimo, porque muchas de nuestras tormentas son por las cosas materiales y por la pérdida de esas cosas materiales. Pero si yo sé que soy dueña del reino de los cielos, pues diferente mi reacción. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por las cosas de esta vida, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Se acuerdan? También les dice, no os afanéis por el mañana, paz en la tormenta. Nuestro Padre Celestial conoce que tenemos esas necesidades y afirmó que si se ocupa de las necesidades de las aves, en verdad es capaz de ocuparse de las nuestras también. Sigue más adelante en el mismo sermón y diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué le parece? Ya estamos bien, pero bien bombardeadas, ¿verdad? De palabra de Dios que necesitamos recordar en la tormenta para ser indestructibles. Se nos instruye de cómo debemos pedirle a Dios. Ya, gracias. Se nos instruye de cómo debemos pedirle a Dios. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que busca encuentra, el que pide se le dará, y al que llama se le abrirá. Y dice, ¿no?, que si como padres sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará si ustedes le piden. Esto es algo muy alentador en una tormenta, ¿no? Saber que el Señor me escucha. Y luego habla de la puerta estrecha. Ya casi acabo el sermón del monte. Y luego habla de la puerta estrecha. ¿Y qué está diciendo? Bueno, que muchos se van por la puerta
fácil, ¿no? Por la puerta ancha. Y exactamente en una tormenta se aplica excelente, ¿no? ¿Cuál es la actitud de muchos en medio de la tormenta? Pues salirse por la puerta fácil. Pero hay una puerta estrecha que es, pues, el camino por el que Dios nos quiere conducir, pero es más seguro, por supuesto, porque en ese camino está Él. Luego nos dio una gran advertencia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Uy, uy, uy! Esa está como fuerte la carga, ¿no? En medio de la tormenta, cuidado, porque ahí es donde, diría mi mamá, sacamos el cobre, ¿no? Y entonces vemos, porque luego dice, por sus frutos los conoceréis. Y en medio de la tormenta, ¿qué clase de frutos estoy dando? ¿Frutos de gozo, de paz, de esperanza? ¿O me sale toda la cochinada que traía yo allá adentro, ¿no? Santa Yani, sí, como no, nomás véanla en la tormenta, cómo anda de renegona, pecadora y etcétera, etcétera, ¿no? Cuidado. Bueno, porque dice que nos dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, está fuertísimo. Y finaliza entonces, después de todo este resumen que acabo de hacer rapidísimo del Sermón del Monte, diciendo: bueno, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a una mujer prudente que construyó su casa, y vinieron ríos y soplaron vientos y la casa no fue destruida. Y habla entonces de unos cimientos, ¿no? Porque había construido, dice, porque estaba construida sobre la roca. Y luego la otra estaba construida sobre la arena. Está hablando de dos clases de cimientos. Cimiento, ¿qué es un cimiento, hermanas ingenieras? La base alude al sector de una construcción que se encuentra debajo de la superficie y sobre el cual se desarrolla la edificación. Usted, cuando va a una casa o a un edificio, dice: ¡ay, qué bonitos cimientos tiene! ¡Qué elegantes le quedaron! No, se ve que sí le invirtieron a los cimientos. No se ven, ¿verdad? No se ven. Pero cuando hay un terremoto, lo que más sale a relucir, ¿qué son? Los cimientos, ¿no? Eso es igualito en la vida de una mujer. No son las apariencias de la vida, no es lo que tú aparentas, tus cimientos, pero es lo que te da sostenimiento realmente. Los cimientos deben ser muy resistentes, tienen que estar en condiciones de soportar diversos tipos de esfuerzos y agresiones, y además deben poder acomodarse a eventuales desplazamientos de terreno. Es posible diferenciar entre los cimientos superficiales, los cimientos semiprofundos y los cimientos profundos. Bueno, el término se aplica a la construcción, ¿verdad? Pero también lo usamos metafóricamente para muchas cosas, ¿no? Para hablar de la raíz de algo. Cuando decimos: no, es que ese niño tiene muy buenos cimientos, que es, pues que le están dando muy buena educación, ¿no? Que tiene bases. Estamos construyendo un destino, querámoslo o no. Así que tenemos que fijarnos qué clase de cimientos vamos a tener, sobre qué cimientos vamos a construir, unos superficiales, unos semiprofundos o unos muy profundos. Día a día, con nuestra conducta, nuestras acciones y reacciones, con nuestras decisiones, incluso con nuestros pensamientos y sentimientos, sale a relucir qué cimientos tenemos y qué clase de construcción estamos haciendo. El material con el que vamos construyendo le da la calidad y resistencia a nuestra construcción. Ya quedamos que en la tormenta sale a relucir el cobre, ¿no? ¿Qué material se usa para construir vidas débiles? Piensa, hermana, en esta tormenta que tú estás teniendo, ¿qué clase de cimiento está saliendo a relucir? ¿Qué material se usa para construir una vida débil? ¿Qué piensan? Vida débil. ¿Cuáles serían los elementos que van a formar una personalidad débil? Necedad. ¿Qué más? Necedad como primordial. Falta de amor. ¿Qué más? ¿Cómo? Pleitos, contiendas, egoísmo, falta de fe, falta de perdón, falta de principios y valores. ¿Qué más? Poner la palabra de Dios.
O sea, no poner, porque acuérdense que estamos hablando de una vida débil, superficialidad, alejada de Dios, perdón, egoísmo y drogadicción, desobediencia. Esas serían las características que tendría que tener nuestra personalidad precisamente para tener una vida endeble, para que cada momento que yo dé un paso me sienta insegura, inestable, lastimada, víctima al fin de cuentas. ¿Se acuerda que decía hace un momento la pastora que todos nos enfrentamos a una tormenta y que cada tormenta que nosotros nos enfrentamos va a ir de la mano directamente con la forma como somos nosotros? Si mi vida le estamos cargando de justamente todo lo que acaban de decir, ¿cómo vamos a vivir esa tormenta? Mal. No vamos a tener bases para poder desarrollarnos. No hay nada que nos mantenga ni siquiera de pie. Apenitas si nos levantamos, y justamente la tormenta nos vuelve a tumbar. ¿Qué materiales se usa para construir vidas débiles? ¿Dieron ejemplos? Ya me los perdí. Necedad, egoísmo, desobediencia, alejarse de Dios, señalamientos, egoísmos, autoconmiseración, ¿qué les parece? Superficialidad, materialismo. Ok, todos esos, a la hora de la tormenta, ¿qué creen? Son lo que sale. Son lo que sale. Y son lo que hace que la tormenta se sienta más fuerte. Y lo que finalmente destruye. Porque estamos hablando de ser indestructibles y es lo que derrumba. Pero ¿qué material se usa para construir vidas indestructibles? Confianza en Dios, obediencia, fe, respeto, la palabra de Dios, todo lo que dice su palabra, oración, comunión con Dios, constancia, arrepentimiento, perdón. A ver, vamos a hacer, ya las vi muy machitas. No, a ver, en mi tormenta, esta que tengo yo hoy, ¿qué material me ayudará para ser indestructible? Oración, tú necesitas orar más, ok. Tú necesitas paciencia, Mari, sí. Misericordia. ¿Ellos creen en las promesas de Dios, Toñita? Confianza en el Señor. Certeza de que todo el Señor lo tiene planeado para bien, no en mí. Tener empatía, tú necesitas tener empatía, sí. Sí, Caro. Mansedumbre. Necesitas templanza para no ahorcar a 3 por ahí, ¿verdad? Ok. Sabiduría, mi Conchita querida. Sabiduría. Ah, sí, porque allá atrás, hermanita, ¿qué necesita usted? Fortaleza. Contentamiento. Amén. Pues miren cómo vamos a terminar. Ya es el final y vamos a terminar con palabra de Dios. Puros versículos. Mi conclusión son puros versículos que me agarré de la palabra de Dios para que veamos y comprobemos qué es lo que necesitamos en nuestra tormenta. La palabra de Dios, lo que Él nos está diciendo. Este papelito que me mandó acá mi esposo, quería que me recordara el nombre de la hermana Leti, por supuesto, no sé por qué se me había ido. Mi hermana Leti preciosa, ella tiene cáncer. También le han dicho que le quedan poquitos meses de vida, ya no sé cuántos años tiene así, pero ella sigue de pie y de pie y de pie. Y tiene un hijito. Y el colmo de todo fue que estando ella enferma ya de años, tratándose del cáncer, su esposo también enfermó y él murió rápido. Ella quedó viuda y con el niño, ¿no? Y enferma del cáncer y con el niño. Ese niño precioso se llama Samuelito. Samuelito es el niño famoso en nuestra iglesia porque un día fue el primero que llevó su alcancía llena.
para las instalaciones, para nuestras nuevas instalaciones. Y ese niño hermoso se bautizó este domingo pasado. Y allí vi a Leti gozándose y digo yo, wow, esta mujer es indestructible. Es indestructible por todo lo que ha pasado y gozándose ahí al ver a su niño siendo bautizado. Hermana, tormentas nos van a llegar, pero vivámonos así como dice la palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es mi yugo? Sigamos junto a él, pegadas, obedeciéndole, cumpliendo su palabra. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y me agarré con muchos versos del Salmo 119, porque el Salmo 119 es el que habla justamente de la palabra de Dios. Pero vean cómo me encontré esos que se aplican a la tormenta. Y como en la tormenta es la palabra de Dios la que nos sostiene. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de los mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejaron tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré tus testimonios de tu boca. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué tal? Largote, pero es que lo necesitamos. Hablaba de una tormenta, David, en tormenta, pero la palabra de Dios. Y no solo la palabra en la que confía, no, la palabra que obedece, la palabra a la que se ajusta. Y entonces el Señor nos hace indestructibles a pesar de las tormentas. Fíjese, mucho ojo, no dijimos y se van a acabar las tormentas, pero seremos indestructibles. Porque miren, no soy meteoróloga ni hija de meteoróloga, pero les aseguro, si no estás en tormenta ahorita, ahí viene una. Sí. Y si estás en una tormenta, déjame te digo, no es la última de tu vida. Pero seremos indestructibles en tanto que nuestros cimientos sean firmes, que esos cimientos sean la obediencia, la fe en la palabra de Dios que nos sostiene. Vamos a orar y vamos a poner una cancioncita mientras oramos, una que la conocemos todas con Marcela Gándara, Tu Palabra. Y digámosle al Señor,
en esta tormenta en la que estoy y en las que vengan, mi Señor, quiero que tú seas mi roca. Tú, tu palabra, la obediencia a tu palabra, el seguir tu ley, como decía David, sujetarme a todo lo que tú dices, Padre, para que esta tormenta no me destruya. Oremos. Gracias, Padre, porque esa preciosa palabra tuya nos vivifica en medio de nuestras tempestades. Aunque estemos náufragos en el mar, Señor, de pronto, sucumbiendo, sabemos que tu palabra nos sostiene. Esa palabra que nos da promesas, que nos da esperanza. Pero también, Señor, que es una brújula, que nos habla acerca de nuestro comportamiento y que nos dice cómo debemos actuar, Señor. Esa ética que nos dicta tu preciosa palabra, que nos ayuda a ser indestructibles en medio de las pruebas. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres sabias y que en estas tormentas que nos toca vivir, vivamos conforme a tu preciosa palabra y la creamos, Señor. La creamos, confiemos en ella y la obedezcamos. Señor, que ninguna de nosotras naufrague. Hermanas, si estamos terminando la serie y les pido que así con sus ojos cerrados, si ustedes quieren decirle al Señor, Padre, yo quiero comprometerme contigo para que a pesar de la tormenta que estoy viviendo, me ayudes a vivir conforme a tu palabra. Quiero suplicarte que me ayudes a tener esa fuerza para creer, para obedecerte. Si lo quieres hacer, quiero que te pongas de pie. Regularmente no hacemos esto los martes, pero te voy a pedir que te pongas de pie, porque vamos a hacer una oración juntas y le vamos a decir esto al Señor. Ya hablamos de tormentas que vienen porque nos quieren hacer volver al plan de Dios. Bueno, tal vez esta tormenta tiene propósitos así en tu vida. Sujétate a la palabra de Dios para que vuelvas a sus caminos. O tal vez es una situación que tiene un plan maravilloso a través del cual Dios quiere hacer algo más grande en tu vida. Pues necesitas también confiar en la palabra de Dios. Qué hermosas mis hermanas, nos hemos puesto de pie todas. Hay muchas tormentas, pero también hay mucha disposición de nuestros corazones para decirle al Señor, quiero vivirla conforme a tu palabra. Bendito Dios, míranos a todas, hijas tuyas. Conoces nuestras tormentas, Padre, mejor que nadie, si están contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, Señor. Tú sabes que lloramos, cómo pasamos, Señor, el tiempo a solas pensando, buscando soluciones que no encontramos. Padre, tú nos conoces mejor que nadie. Sabes en qué parte nosotras tal vez tenemos responsabilidad y culpa. Sabes tal vez en qué parte, Señor, somos unas víctimas, tal vez también las soluciones, conoces la salida. Padre, queremos en este momento depositar nuestra tormenta en tus manos. Esto que nos aqueja y que no tiene solución para nosotras humanamente. Y sí, Padre, te pido milagros milagros para cada una de nosotras. Que te manifiestes y resuelvas y saques y calmes la tempestad. Sí te lo pido, Padre, cómo no. Haz milagros. Pero también, mi Señor, te suplico que mientras estamos en la tormenta, nos ayudes a dar fruto precioso de la fe que tenemos en ti, de la confianza que tenemos en ti, de la esperanza, Padre. Que vivamos en paz y en gozo, aún en medio de nuestras tormentas. Ese otro grande milagro también te suplico para cada una de mis hermanas y para mí en lo personal. Danos victoria sobre nuestras tormentas, Señor. Que aunque estamos en tormenta, no vivamos atormentadas. Que se cumpla esta preciosa promesa en cada una de tus hijas que estamos de pie ahora aquí, Señor. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, mis amadas preciosas, y a vivir no atormentadas, aunque estemos en tormenta. Amén.